Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Amén. Se lee la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a orar. Dios mío, tú eres grande y maravilloso, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú hablando a través de mis labios, Padre. Úsame, Dios mío, conforme al propósito, Padre Santo, por el cual tú nos has llamado, Padre. Habla nuestra vida, nuestros corazones, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Padre Santo, para que oigan tu palabra, Señor, y hagan efecto, Dios mío, para bendición a nuestra vida, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. La gloria y la honra, Padre Santo, será para ti en todo momento. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se pueden sentar, hermanos? El tema de la palabra de esta noche, amén, es va a hablar sobre las finanzas, amén. Finanzas, que en las finanzas está el diezmo, están las ofrendas y están las primicias y promesas, amén. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre el diezmo, amén. Yo quiero que cada uno ponga un poco de atención. Tal vez todos damos el diezmo, tal vez más de alguno no da un diezmo, o más de alguna vez nosotros nos hemos quedado con el diezmo de nuestras bolsas. Pero hemos leído la palabra del Señor en 2 Corintios 9:7. Dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a medio explicar este versículo y después nos vamos a dirigir al Antiguo Testamento. Amén. Al Señor le gusta que nosotros le demos ¿con qué? ¿Con tristeza? Con alegría. Con alegría, ¿verdad? Cuando usted y yo traemos la ofrenda del Señor, la traemos con alegría, con gozo, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan por tener trabajo? ¿Cuántos están contentos por su trabajo? Cuando usted se queda sin trabajo, ¿se pone contento o se pone triste? Triste. Cuando usted viene a la iglesia y no está trabajando, ¿se pone contento o se pone triste cuando se van a recoger los diezmos y los ofrendas? Cuando yo no tengo trabajo y vengo a la iglesia y se recogen los diezmos o la ofrenda, yo me pongo triste. Porque yo quisiera darle al Señor, pero no tengo. Entonces es para que nosotros nos sintamos tristes. Amén. Entonces dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No porque me falte dinero yo le voy a dar al Señor y voy a recuperar bastante. No. El Señor no quiere que nosotros estemos dando por necesidad. Amén. Él nos da más a nosotros. Amén. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén. Dios nos ama. Ama a aquel que da con alegría, con gozo. Aquel que no teniendo lo suficiente da, sabiendo que el Señor lo va a bendecir. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ok, vamos primeramente el diezmo en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que Abraham estaba ya cuando Abraham empezó o dio su diezmo cuando estaba en la ley, o todavía no había llegado a la ley. No había llegado a la ley, ¿verdad? Entonces Abraham era gentil, como nosotros. Nosotros somos gentiles, porque nosotros no somos judíos, no somos los llamados del Señor, no somos el pueblo del Señor. Pero sí somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Abraham no estaba conforme a la ley. Abraham le hacían falta muchos años para llegar al tiempo de la ley. Pero vámonos al libro de Génesis, en su capítulo 14. Versículo 18 al 20. Y dice la palabra:
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces, Melquisedec dice la palabra que era un rey y un sacerdote. Amén. Cuando Melquisedec es el rey y sacerdote, dice que le dijo a Abraham, ¿verdad? Le estaba diciendo a Abraham que Abraham había ganado la guerra contra los reyes que habían salido a pelear. Y todo el botín que se quedó Abraham con el botín, dice que el rey le dice a Abraham, le dice bendito, y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién se lo había entregado en su mano a Abraham? Dios había entregado a sus enemigos en la mano de Abraham. Entonces Abraham había rescatado un botín. Y cuando Abraham llegaba, ¿verdad?, de la guerra, de pelear contra los reyes, se le apareció Melquisedec. Dice que sacó pan y vino. Viendo Abraham viendo la situación, viendo lo que el sacerdote y rey le estaba ofreciendo, entonces vino Abraham y con gusto, él mismo le dijo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando nosotros, vamos a pasarlo al tiempo de ahorita, cuando nosotros nos congregamos en una iglesia y están hablando de la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo. ¿Está comiendo usted? Y hemos tomado el vino del Señor. Entonces, lo mismo que el sacerdote le da a Abraham, pan y vino. Entonces, dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. El mismo rey, el mismo sacerdote le estaba diciendo a Abraham, ¿verdad?, que el Dios grande, el Dios Altísimo, amén, el Dios Altísimo le había dado la victoria. Usted sabe que cuando un sacerdote, los levitas, ellos vivían del diezmo. Pero Abraham, en este caso, dio el diezmo del botín que él llevaba. Pero Abraham nunca le había dicho: tú tienes que dar tu diezmo. Dice que Abraham, al ver lo que estaba haciendo el rey, él de su corazón entregó. Y Melquisedec es es como símbolo o parecido o igual que Jesucristo. Es simbólico a Jesucristo. Entonces, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, está como dándole los diezmos a Jesucristo o a Dios, porque era sacerdote de Dios, el Dios Altísimo, dice. Entonces, esta fue la primera vez que Abraham dio sus diezmos sin que nadie le dijera nada. Él lo dio de corazón. Lo dio porque Dios le había dado la victoria. Amén. Entonces aquí vemos que fue antes de la ley. Entonces no había venido la ley todavía. Todavía no había Dios puesto de que tenían que traer los diezmos, que tenían que traer todas las primicias. Todavía no estaba. Pero vemos que Abraham sí dio su diezmo. Y él no sabía nada de esto. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces el sacerdote y rey Melquisedec es un sacerdote eterno, porque aquí en la palabra de Dios no aparece si él vivió más años, si él murió, no aparece. Entonces es un sacerdocio eterno. Abraham tuvo a Isaac,
tuvo a Jacob y Jacob tuvo a los patriarcas, a los 12. Y ustedes se recuerdan que cuando Abraham estaban pasando una hambruna y mandaron a los hermanos de José, los mandaron a Egipto y en Egipto estaba José. Cuando José se dio a conocer con sus hermanos, ¿qué fue lo que hizo José? Mandó a traer a su familia, mandó a traer a su papá, mandó a traer a toda la parentela de su papá y llegaron a Egipto y ellos estuvieron en Egipto. Cuando José estabilizó a Abraham y a toda la familia de Abraham, entonces estuvieron en Egipto, amén. Y estaba viendo yo que de Abraham a Moisés, cuando Moisés sale empieza la ley, pasaron 430 años después de esto. Merece el nombre del Señor. Entonces, cuando ya viene la ley, vamos a hablar del sacerdocio levítico, y esto fue durante la ley. Prácticamente el diezmo era obligatorio. Prácticamente era obligatorio. Usted tenía que dar su diezmo. Si no daba su diezmo, venían maldiciones para su vida. Esto era lo que conforme a la ley. Si usted no traía sus diezmos, ahí está Malaquías 3, 8 al 10. Y ahí está lo que le va a pasar. Esto conforme a la ley. Entonces muchos nos podemos preguntar, pues es que el diezmo lo daban, está en el tiempo de la ley. Pero ya vimos que Abraham dio sus diezmos y no era tiempo de la ley. ¿Ok? Entonces, vámonos al libro de Levíticos. Gloria a Dios, aleluya. En su capítulo 27, amén. Versículo 30 al 34. Dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. ¿Se imagina? La quinta parte de su precio. Si usted iba a dar una cabrita, pero la quiere de regreso, dice que tiene que dar la quinta parte de su precio. O sea que era mejor dar la cabrita sin quererla tener de cambio otra vez nuevamente, ¿verdad? Entonces, y todo el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo era consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ok, aquí estamos hablando conforme a la ley. Y conforme usted ha leído ahorita, ¿era obligatorio o no era obligatorio? Conforme a la ley, era obligatorio, usted lo tenía que dar. Ahora vámonos al libro de Malaquías. Libro de Malaquías, yo creo que todos lo conocen. Está antes de Mateo, amén. Antes del Nuevo Testamento. Ese es el nombre del Señor. Gracias. Vamos a empezar a leer desde el 6. 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Cuando Jacob peleó con el ángel le cambió el nombre, ¿verdad? Le puso Israel.
Y desde ahí se empezó a formar el pueblo de Israel. Ya era el pueblo de Israel el nombre por el que se conoce. Entonces dice aquí, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y viene el Señor con una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y él mismo contesta, ¿verdad? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Amén. Maldito, dice. Entonces, cuando aquel que no daba su diezmo, aquel en el tiempo de la ley no daba su diezmo, era maldecido por Dios. Usted sabía, el pueblo de Israel sabía que habían dos cosas. Si él daba su diezmo, había bendición. Y si no daba su diezmo, había maldición. Entonces, ¿nosotros qué tomaríamos en el tiempo de ahora? ¿Tomaríamos la bendición o tomaríamos la maldición? La bendición. La bendición, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, era alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrí las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí mismo el Señor estaba diciendo, ¿verdad? La bendición, una bendición que sobreabunde. Me imagino que cuando los que vivían en el tiempo de la ley y daban sus diezmos, yo me imagino que eran unas personas prósperas. Unas personas que nada les hacía falta. Unas personas que en lugar de estar pidiendo, ellos prestaban. Yo me imagino que así era cuando los judíos llevaban las ofrendas o los diezmos al alfolí. Porque dice que tenían que llevar sus diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Yo me imagino cuando ellos daban sus diezmos, probaban a Dios, porque miraban la bendición. Amén. Pero si ellos no daban sus diezmos, venía la maldición para sus vidas. Entonces había una maldición, como también había una bendición durante la ley. En el tiempo de Abraham no había maldición. El sacerdote le estaba dando bendición, bendiciendo a Abraham. Pero ahora dice el Señor que hay maldición al que no da sus diezmos en el tiempo de la ley. Y vamos a ver qué dice aquí, dice en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene. Cuando Cristo vino, hubo un cambio. Cuando Cristo vino al mundo, hubo un cambio. Él vino a cumplir la ley. Pero si usted se da cuenta que Jesucristo no venía de la tribu de Leví, no era levita, para poder ser él un sacerdote, no era levita. Entonces Jesús estaba haciendo un cambio radical, un cambio diferente, un cambio que el mundo tal vez no lo podría entender. Solo lo pueden entender los hijos de Dios. Solo la gente que Dios ha tomado, a sus hijos que Dios ha escogido. Entonces, miremos qué dice Hebreos 5:10. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De quién estaban hablando aquí? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo era el sacerdote que Dios había enviado para salvar, ¿verdad? Primeramente para salvar a la humanidad. Él era el único que dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Si usted si se puso ahorita, no sé si se puso rapidito, se le vino a la mente o captó algo y dijo Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Entonces, si nosotros nos regresamos otra vez a Abraham, ¿qué estamos viendo ahí? Que como Jesucristo es el nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entonces Melquisedec es igual que Jesucristo. Entonces, cuando Abraham dio sus diezmos, se lo estaba dando a nuestro Señor Jesucristo, se lo estaba dando a Dios. Amén. Entonces ahora nosotros en el tiempo de ahora se lo estamos dando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, Cristo hizo ese cambio. Él viene de la tribu de Judá. Él no era levita, pero al dar el cambio, como Él cumplió la ley y hizo el cambio, él era el sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, tanto como nosotros vimos que Abraham dio sus diezmos y el sacerdote lo estaba bendiciendo con pan y vino, entonces el Señor hoy mismo nos bendice a nosotros dando nuestros diezmos tanto con pan y vino, que es la palabra de Dios y de su Espíritu Santo que derrama sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. No tener nuestras bolsas llenas de dinero por un ratito, porque si nosotros nos quedamos con el dinero del diezmo, no estamos acarreando una maldición, pero se está perdiendo usted las bendiciones que Dios tiene para su vida. Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, pero no para exaltarme yo, amén, para exaltar el nombre del Señor. Nosotros pasamos 6 meses, yo creo que ya lo dije varias veces, pasamos 6 meses sin trabajo cuando vivía en Virginia. Pero nosotros antes de pasar 6 meses sin trabajo, todos nuestros diezmos, todo lo que nos entraba, siempre estaba en el alfolí. Siempre dábamos nuestros diezmos. Y cuando nosotros nos quedamos esos 6 meses sin tener trabajo, nosotros pudimos ver la mano de Dios. Pudimos ver que las bendiciones o el compromiso que uno hace con el Señor de darle sus diezmos, de darle a Dios lo que le pertenece, trae bastante bendición. Porque cuando usted y yo nos quedamos sin trabajo, no vamos a estar ahí mendigando, porque Jesucristo está pendiente de nosotros. Él nos da lo que nosotros necesitamos, porque conforme a la palabra de Malaquías, cuando dice la bendición, esa palabra la podemos tomar para nuestra vida, que las ventanas de los cielos se abrirán y va a haber bastante hasta que sobreabunde. Tal vez usted no pueda tener ni un centavo, pero Jesucristo está ya moviendo todo en control, haciendo que un cierto hermano, cierta hermana, tocado el Señor, llegue y le dé una ofrenda. Entonces, cuando usted y yo damos nuestros diezmos, estamos acarreando bendición de parte de Dios. No piense que se va a quedar sin el dinero para la renta. El Señor va a proveer. No piense que se va a quedar sin comida. El Señor va a proveer. Porque nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. Y el Señor dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y ladrones hurtan y minan, sino que hagamos tesoros allá en los cielos. Cuando usted da sus diezmos, no está haciendo tesoros aquí en la tierra, pero está haciendo tesoros en el cielo, obedeciendo la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si nosotros no hacemos esto, poder nosotros tener un trato con el Señor y decirle: Señor, yo voy a empezar a dar mi diezmo. Señor, yo voy a empezar a dar mi ofrenda. Señor, yo voy a empezar a dar mis primicias, pero quiero ver tu gloria en mí. El Señor va a cumplir su palabra, porque Él no es mentiroso. El Señor va a cumplir su palabra, porque Él dice que cuando nosotros damos de corazón con alegría, nosotros recibiremos. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces,
Miremos qué más dice en Hebreos 7, 12 al 22. En Cristo. Dice la palabra de Dios. Porque cambió el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Esto era cuando Jesucristo vino, porque Jesucristo cumplió la ley, pero hizo un gran cambio en la ley. Amen. Entonces, aquel a quien se dice esto de otra tribu, de la cual nadie sirvió del altar, porque Jesucristo era de la tribu de Judá. That's right. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, Amen. no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hallelujah. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Melquisedec era rey y sacerdote. Amen. Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Él es el sacerdote, él es el principal, él es la cabeza. Amen. Amén. Gloria a Dios. Dice el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Es el que nos da a nosotros todo lo que nosotros le pidamos. Amén. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Amén. Aleluya. Pero esta bendición, ¿para quién es? Para el que da sus diezmos, para el que da sus ofrendas. No va a venir usted a tocar la puerta y pidiéndole al Señor, yo quiero, y no le es fiel usted con sus diezmos. Dice, conclusión, dice, cuando se habló por primera vez del diezmo, hubo bendición, que es cuando Abraham dio su diezmo. Y en la ley había maldición, y ahora en la gracia no hay maldición, pero nos perdemos de las bendiciones que tomó Abraham. Y vamos a leer Juan 8:39. Y miren lo que dice. Juan 8:39. Dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham fue el padre de la fe. Abraham nos dejó las bendiciones, porque las bendiciones de Abraham son para nosotros también. Entonces, si Abraham, dice, respondieron y le dijeron, si nuestro padre es Abraham, nosotros podemos decir, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si nosotros somos hijos de Abraham, si nosotros somos hijos de Dios, las obras que Dios hace, las obras que Abraham hacía, nosotros también tenemos que hacer. Si Abraham dio sus diezmos, que era al rey Melquisedec, nosotros estamos dando nuestros diezmos a nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a bendecir. Entonces, Abraham dio al Melquisedec, y Melquisedec ofreció pan y vino y recibió la bendición a Abraham. Nosotros le damos a Dios y recibimos bendición. Donde nosotros nos congreguemos, gloria sea el nombre del Señor, ahí tenemos que dar nosotros nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias y nuestras promesas. Donde usted se congregue. No va a ir usted a congregarse a otro lado y traer los diezmos para acá, no va a poder hacerlo, porque no lo está haciendo conforme al orden que Dios quiere que lo haga. Amén. Entonces nosotros, como pueblo del Señor, como conocedores de la palabra de Dios, tratemos. Si no hemos hecho nosotros, no hemos empezado nosotros a dar nuestro diezmo, empecemos a dar nuestro diezmo.
hagamos un pacto con el Señor. Digámosle: Señor, yo voy a empezar a dar mis diezmos. Yo voy a empezarte a dar lo que te pertenece. Y verán que el Señor no lo va a defraudar. En los momentos tal vez más difíciles que usted esté pasando, ahí va a estar el Señor. Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar. Él siempre va a estar ahí. Aunque usted piense: oh Señor, pero si doy mi diezmo, ya no va a completar para mi renta. No es así. Usted puede hacer un trato con el Señor y el Señor lo va a bendecir. Amén, amén. Usted verá las bendiciones del Señor. Los hermanos pasaron aquí al frente a testificar que cuando ellos empezaron a dar su diezmo, hubo bendición. No sé si yo podría pasar a todos los hermanos que están aquí. Y yo sé que todos los hermanos, a la hora de hablar del diezmo, ellos van a decir que todo ha sido por bendición de parte de Dios cuando ellos dan su diezmo. Amén. No, y yo sé que ninguno de nosotros va a decir: no, yo doy mis diezmos, pero siempre me falta dinero. Yo sé que ninguno va a decir eso. Porque el Señor nos mira. Antes que nuestros labios se abran, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Él ya sabe qué es lo que nos hace falta. Él dice que Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Él conoce todo de nosotros. Amén. Él sabe si comimos o no comimos. Y Él sabe todo. Entonces, busquemos de Dios. Démosle a Dios lo que le pertenece y verá que usted va a tener gran bendición de parte de Dios. No lo haga porque yo lo estoy diciendo. Hágalo por amor a Dios. Amén, amén. Y hable con el Señor. Dígale: Señor, yo quiero hacer esto, quiero empezar a hacer esto, pero yo quiero ver tu gloria en mí. Amén. Y el Señor lo va a bendecir. ¿Es bueno Dios? ¿Todavía hay gozo? Aleluya. Qué maravilloso. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Yo quiero anunciarle que vamos a estar hablando un poco acerca de los asuntos financieros de la iglesia, que no se aparta del proyecto o de la línea espiritual, porque lo que queremos ver en este tiempo es, número uno, la seguridad en la cual vivimos ante Dios, confiando plenamente que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Segundo, estaremos viendo tanto bendiciones como los hermanos García, que testificaron voluntariamente acerca de su beneficio. Hay familias donde los hijos son muy apoderados, tienen mucho dinero, tienen mucha comodidad, y a los padres no les dan pero ni siquiera un peso. ¿Están aquí, hermano? Hay familias así. ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque la bendición de los padres no corrió hacia los hijos y los hijos nunca miraron esa gracia. Ahora, hay padres, hay creyentes, padres que son creyentes y sus hijos totalmente impíos, pero los hijos soportan, apoyan enormemente económicamente en todo aspecto a sus padres. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo. Hay familias de cristianos que las familias son un desastre, honestamente. Hijos desastre, mujeres desastre, jóvenes desastre, diferentes drogas, enfermedades, problemas, que allá no tienen plata para nada. Pero los padres siembran para agradar a Dios por sus hijos. No compramos nada de parte de Dios. Son todos estos temas que estaremos viendo. Usted y yo podemos aprender no solamente a dar nuestros diezmos y asegurarnos el sustento de cada día, pero ampliar nuestra bendición, porque las primicias, las promesas, las ofrendas voluntarias amplían la bendición. De eso se estará hablando bíblicamente, para que todo el mundo entienda de que no son puro dinero. Es cierto, el Señor no necesita nuestro dinero, pero Él quiere ver nuestro corazón para que seamos espontáneos y no obligados, porque nadie podría dar todo el oro del mundo, hasta su cuerpo, para ser quemado, pero si no tiene amor, eso no es voluntario, no está haciendo a la fuerza por cumplir, entonces de nada le serviría. Dijo el maestro esta noche que ciertamente tal vez hoy no hay maldición, mas sin embargo se acarrea, porque el diezmo, el Señor Jesucristo enfatiza y dice: hubieses hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Me imagino que esa parte bíblica Él la traerá en una próxima enseñanza, donde el Señor enfatiza acerca de los diezmos y dice: ustedes solo diezman el eneldo y el comino, pero déjenme decirle, hubieran hecho lo otro, hubieran diezmado como debe de ser, sin dejar de hacer las otras actividades.
oportunidades. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos en gran manera. Y en el nombre de Jesús, nosotros somos bendecidos y seguiremos siendo los bendecidos. A nosotros el Señor nos dijo: bendito en tu salida, bendito en tu entrada, bendito en tu acostar y bendito en tu levantar. ¿Lo recibe esta noche? Póngase de pie conmigo entonces, aleluya. Si lo recibe, usted es bendito, usted es lleno de gracia. Pero empiece también a pensar, aleluya, que Dios quiere ver, aleluya, un esfuerzo suyo. Padre, muchas gracias, porque en medio de todo, Señor, oh Dios, tú te manifiestas de una manera extraordinaria. Muchas gracias por la palabra, Señor. Muchas gracias por la alabanza, la adoración que pudimos hacer esta noche. Muchas gracias porque en medio de todo, Señor, tu gracia y tu misericordia se hacen extraordinariamente presentes en nuestra vida cada día, en cada momento. Muchas gracias, Padre.